Bueno, seguimos con este personaje, el anticristo. Decíamos, bueno, como lo veía también Suárez en el siglo XVI, cómo lo concebían los padres, y por lo tanto es fácil comprender cómo se opondría a Dios siendo el antagonista de Cristo, suplantando al verdadero Mesías, poniéndose él en lugar del Dios encarnado. Tampoco es difícil entender cómo aquellos que perdieron la verdadera, la divina idea del Mesías puedan aceptar uno falso, y encandilados por ese éxito político, por el éxito militar, como lo veía San Agustín, e inflado con las nociones socianistas, y vamos a ver de qué se trata, de dignidad del hombre, puede tributar al anticristo los honores que los cristianos rinden a Cristo. Socianismo, lo habíamos mencionado, creo que antes, hacia el pasar. ¿De dónde viene esto de socianismo? Viene de un hereje llamado Fausto Socino, o más propiamente, como el italiano, Fausto Socino. Es decir, socianismo sería. Niega la preexistencia de Jesús, aunque dice que tuvo un nacimiento milagroso, es decir, nació milagrosamente de la Virgen, eso no lo niega, pero dice que no existía, que comienza a existir cuando nace. Después dice de la crucifixión, dice este Socino, fue resucitado y reina desde el cielo a partir de la resurrección, que es donde adquiere la inmortalidad. Todo sí, pero no. Siempre hay una parte que cortarle, de la preexistencia, no es el verbo eterno. Es una criatura. Y dice, los que crean en Él y en Dios tendrán la vida inmortal. Los que no, los pecadores, dice, no irán al infierno, sino que se disolverán, porque el impío siempre, porque el infierno, según siempre este Socino, no existe. Hay gente para todo, Bueno, efectivamente, no. Es que lo que pasa es que vemos que yo no sé, hay por ahí algunos diálogos que no son del todo negados, deben ser directamente repudiados, aparecen estas cosas. Aparecen con que los malos son aniquilados, los demás viven eternamente, que Jesús era un hombre, que después adquiere esa inmortalidad, todas esas cosas. Bueno, seguimos con todas estas tremendas herejías que forman parte de este tiempo revuelto de apostasía. Y que vendrá el cisma, seguro. Es justamente todo lo que estamos viendo que decía Manning, ¿no? Que lo veía como todo de acuerdo a las profecías. Y el canal Manning llama a los que no creen en la verdad y siguen todas estas patrañas, los llama crédulos increyentes. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, es decir, hablando de creencia, ahora la verdadera creencia de los padres de la Iglesia es que al final el paganismo va a ser restaurado. Fijémonos si no eran clarividentes en el buen sentido, ¿no? Si no veían con claridad el futuro, sino porque es lo que tenemos ahora. El neopaganismo, el paganismo, está de nuevo con todas sus fuerzas, se está manifestando. Y el cardenal recuerda a propósito de esto, de este paganismo, que ya en la Revolución Francesa se determinó que la revelación era falsa, y en su lugar se rindió culto a la diosa Ceres y a la diosa Razón. Cuando los intelectuales se vuelven panteístas, como el panteísmo significa una cierta abstracción,
Los simples, dice, se vuelven politeístas, porque necesitan de algo material, de una concepción material, más que esos refinados increyentes, panteístas. Necesitan personificar, ¿no? Darles cuerpo al objeto de su culto. Y eso es simple y puro paganismo, todo esto. En la Revolución Francesa, bajo justamente aquel culto que decíamos de la religión positiva, de Comte, se hacía profesión de culto religioso dirigido a la humanidad. Pues bien, todo esto para decir que no es irrazonable que haya un culto a la persona del anticristo. Toda la historia lo indica como posible y las profecías lo predicen. Lo sobrenatural se mezcla en este curso ordinario del mundo, en el mundo de todas las cosas, y se nos aparece a nosotros como inadvertido. El reino de Dios viene inobservado, bajo aspectos que nos parecen comunes. Las corrientes de acción humana, por ejemplo, movimientos, políticos de gobierno, nacionalismo, la diplomacia del mundo, todo eso. Ahí se mezclan estos acontecimientos. Hay otros que son por encima de lo que estamos viendo. Y así como Cristo en su venida se lo creía un carpintero, así el anticristo puede aparecer tan solo como un exitoso aventurero. Un gran hombre de éxito. Y el mundo le gusta esto y ciega sus ojos con el humo de su propio orgullo intelectual. Bien podría ser, escribió Manning, que apareciese una persona de sangre judía, por ejemplo, él imaginaba, naturalizada en algún país de Europa, protector de judíos, de periodistas, decía, de agentes de bolsa, porque claro, tiene que estar en el mundo material de la finanza, no hay duda, porque por ahí viene la cosa. Y también metido en las revoluciones de Europa y aclamando por los judíos como el salvador de ese dominio social y político que tienen los cristianos, que tenían ya ahora, bueno. Y decía, rodeado por un fenómeno de espiritualidad, por supuesto anticristiana, anticatólica, y profesando ser más que Moisés o Mahoma, es decir, más que de estatura humana. Para aquellos que no disciernen, decía, entre la verdad y lo falso, y por lo mismo entre el bien y el mal, no le dará mucha importancia, no verán importancia de cualquier acontecimiento que parezca que viene del judaísmo, ¿no? Porque si aparece, tendrá que aparecer por ahí. Pero para aquellos que el mundo se divide en cristiano y anticristiano, un católico y anticatólico, con otras palabras, en el orden natural, basado en la acción, en la voluntad humana solamente, y por otro lado el sobrenatural, basado en la voluntad de Dios y en la encarnación de Dios, todo eso sí que lo verá de un golpe como una cuestión vital, como una cuestión decisiva. Es decir, el antagonismo entre nuestro Señor, que es la cabeza y que representan toda verdad y justicia desde el comienzo del mundo, y el anticristo como cabeza de toda la falsedad, de todo el error acumulado en 2 milenios, de herejías, de cismas, de infidelidades intelectuales, de desórdenes sociales, de revoluciones políticas, de movimientos anticatólicos, ese antagonismo, digo, es el de las dos sociedades, como lo veía San Agustín en las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, solo que la ciudad del hombre lleva al anticristo.
Y tal, dice Manning, es la gran profundidad sobre la que se asienta la sociedad cristiana del mundo. El poder anticristiano corroe y llegará el día, dice el cardenal, en que prevalecerá como fue profetizado. Para esto, pero esto dice no será hasta que aquel que lo impide sea totalmente quitado. Y es lo que veremos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, como estamos tratando antes de la venida de Cristo, del Señor, los acontecimientos, estamos siguiendo esos exposiciones o conferencias de Cardenal Manning, y hay menciones, de hecho, menciones a la segunda carta a los tesalonicenses, sobre todo el capítulo 2, y también, a otros temas relacionados, pero por lo menos la segunda carta a los tesalonicenses, creo que tengo el deber de leer ese capítulo segundo, para reforzar lo que estamos diciendo. Dice San Pablo en esa carta en la segunda carta que le envía a los cristianos de Tesalónica, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Es decir, realmente, hago un poco una glosa, parecía que era inminente, estaban esperando que ya volviera Jesucristo y que volviera ya en gloria, ¿no? Y también le atribuyen alguna carta a San Pablo diciendo eso. Y otros decían que el Espíritu, es decir, recibirían profecías, que ya venía el Señor. Entonces, ahora agrega, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Bueno, justamente este es el tema que estamos tratando. Antes de la venida del Señor, tiene que manifestarse la apostasía y el hombre impío, el hijo de perdición, que así lo llama, lo hemos dicho alguna vez, al anticristo. Él no lo llama anticristo, sino el impío, el hijo de perdición. Curioso que además a hijo de perdición también lo llama San Pedro cuando se refiere a Judas, alguien del colegio apostólico, ¿no? Uno de los apóstoles. Bueno, esta es una digresión absolutamente mía, ¿eh? Bueno, seguimos. Entonces, antes tiene que venir la apostasía. Objetivamente la apostasía ahora sí la tenemos, ¿eh? Y tiene que también venir el hijo de perdición, el impío, el anticristo. Sigue diciendo, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Es decir, reclama el culto debido a Dios para sí mismo. El anticristo, que es el representante, digamos, de Satanás. Es como si fuera, no lo es, como si fuera una encarnación de Satanás. Y sigue diciendo San Pablo, ¿no os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. ¿Sabéis qué es lo que ahora le retiene? Es decir, él lo ha comentado, aquí no lo dice. Y como no lo dice, ha habido desde entonces mucha especulación sobre quién es o qué es lo que lo retiene. Si es alguien, que lo veremos después, el famoso katejón, ¿no? Esa es la palabra griega de el que lo retiene o lo que lo retiene. Porque usa las dos, incluso usa el neutro y usa el masculino. Es algo y es alguien. Bueno, dice luego San Pablo en la carta, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, es decir, ese ministerio de iniquidad está actuando.
tan solo, esto está hablando del tiempo apostólico, estaba actuando Dios desde entonces, imaginemos, sigue actuando y ahora con más poder, ¿no? Dice, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, de nuevo el catejón, ahora dice el que le ahora, antes decía lo que lo retiene, era neutro, ahora el que le retiene, cuando se ha quitado, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío, de siempre el anticristo, ¿no?, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Es decir, han rechazado la verdad, pues entonces están plenos de error por rechazar la verdad y serán los que se condenen. Por eso, dice, Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. Fuerte esto, pero es como no han creído en la verdad, pues ahora serán seducidos por la mentira, con el permiso de Dios para esto, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad, que la verdad sobre todo es Cristo, ¿no? Y lo que Cristo nos enseña es la verdad de la iglesia, de la única verdad de la iglesia. Dice, y prefirieron, sigue diciendo San Pablo, la iniquidad, es decir, han preferido el mal, han preferido el engaño, y la herejía y todo eso. Y dice luego, nosotros en cambio debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, aquellos que reciben y que viven en el Espíritu y en la verdad. Y sigue, para concluir, dice, para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Esta es palabra de Dios. Bien. Así que esto es. Y la otra cosa que quería comentar es el catecismo, el número 675, sobre todo ese. Totalmente inspirado, bueno, y además está basado en la palabra de Dios, ¿no? Porque tiene las citas correspondientes. Dice, antes del advenimiento de Cristo, de nuevo el mismo tema, antes de la parusía, antes de la venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Es tremendo lo que está diciendo. Va a ser una prueba tan grande que va a sacudir la fe. Va a haber tanta confusión, que ya la está viendo, como para que algunos dejen de creer. Y dice luego, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, es decir, evidentemente, la Iglesia verdadera de Cristo ha sido perseguida desde el inicio. Desvelará, dice esa persecución, ¿no? Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Es decir, este misterio de iniquidad se va a manifestar como una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es decir, en la rebelión, el rechazo de la verdad, la que va a manifestar ese misterio de iniquidad que aparentemente sí, todo muy bien, nos salvamos todos, ¿no? No hay infierno, nos salvamos, el pecado, se puede estar en pecado mortal, pero bueno, pero Dios entiende, Dios es misericordioso, se puede comulgar, se puede conseguir la absolución. Esa es la apostasía de la verdad. Eso es apostasía de la verdad. Y sigue diciendo, la impostura religiosa suprema, la máxima, es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios
y de su Mesías venido en la carne. Es decir, habla de ese anticristo, en realidad es un hombre que se glorifica y se pone en lugar de Dios y del Mesías. Y da como citas, una serie de citas. No voy a decir simplemente lo que quieran. Lucas 18:8, Mateo 24:12, Lucas 21 como referencia, 21:12, Juan 15:19-20, luego la segunda carta a los tesalonicenses, el segundo capítulo 4:12 que lo hemos comentado, la primera también a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 2-3, la segunda carta de San Juan, capítulo 7, la primera carta de San Juan, el capítulo 2, versículos 18 y versículo 22. Bueno, creo que esto era necesario agregarlo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, hablamos de la revolución, de la apostasía verificable y ya manifiesta. Carnal Manning escribía que se daba en la separación espiritual de la Iglesia y en la oposición a esa divina autoridad, hacia la voz de Dios que viene cuando el apóstol dijo: el misterio de iniquidad está ya operando, está actuando, y San Juan declaró que los anticristos estaban ya en el mundo, que habían salido, estaban con nosotros pero no eran de los nuestros y venían del mundo, habían salido al mundo, ¿no? Es decir, eso viene operando desde el comienzo, esa apostasía, pero va creciendo hasta llegar a este momento. Y también se había dicho que el impío, el hijo de la perdición, el hombre de pecado, que insisto son los sinónimos del anticristo, son los nombres con los cuales lo menciona San Pablo, y no como anticristo, es una persona y que decíamos muy probablemente sea judío para suplantar al verdadero Mesías y por lo tanto un anticristo en el sentido de sustituirse, de ponerse en lugar del verdadero, y que hará falsos prodigios, pedirá el culto para sí, reclamando, digamos, el culto divino, como si fuera Dios. Esto fue hasta aquí lo dicho. Ahora veamos qué dice Carnal Manning sobre el retraso de la manifestación del anticristo. Como dice San Pablo, hay algo que lo retiene, pero cuando sea quitado, entonces se manifestará el misterio de iniquidad. Por un lado, hay un permanente obrar de ese misterio de iniquidad, o sea, del espíritu del mal en el mundo, un espíritu que está más allá del mal que produce el hombre con su pecado, más allá. Y por el otro, hay una permanente barrera que evita su total manifestación de este misterio de iniquidad hasta un tiempo fijado en el que ese impedimento será quitado. San Pablo tiene dos expresiones, como que es un algo y que es un alguien. Y lo dijimos en esa resumen que hicimos sobre el segundo, no resumen, sino aclaración sobre la segunda carta a los tesalonicenses, donde se la mencionó. Es decir, es un algo y es un alguien. Es to katejón y o katejón. Suenan parecidos, pero no. En un caso es un neutro, en otro caso es un masculino. Por otra parte, esa revelación del misterio de iniquidad es en sí la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. A primera vista, entonces, había una dificultad en saber si lo que retiene es una persona o un sistema. Porque, como digo, en un lugar habla en neutro, como un sistema, algo, y en otro caso, al masculino, él, ¿no? Como una persona. Que ya Manning había mostrado, ¿no?, los dos misterios que iban en paralelo, el misterio de bondad junto al misterio de iniquidad y sus respectivas cabezas. Lo hemos comentado. Ese es el argumento de San Agustín,
que los ve actuando desde el comienzo del mundo como dos ciudades, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás, obrando en una operación de aglutinamiento o los servidores elegidos de Dios o en los enemigos de Dios y de su reino. Y así como el misterio de bondad está resumido en la persona del Hijo de Dios encarnado, así el misterio de iniquidad está resumido en el hombre de pecado, el anticristo, y se revelará a su tiempo. Por ello, lo que oculta y el que oculta o retiene se expresará, dice Manning, tanto como sistema que como persona. Pues ya lo estamos viendo, yo lo diré más adelante, qué sistema es y qué persona es. Pero bueno, dejémoslo, sigamos con el canal Manning. Veamos primero el inicuo, el sin ley, como lo llama San Pablo, el anticristo de San Juan, ese que no está sujeto a la ley de Dios o del hombre. Su única ley, ¿cuál es? Es su propia voluntad. Lo que desea es la única regla o ley que obedece o que conoce. La palabra griega, justamente, para este sin ley, es anomos. A es siempre privaciones, sin nomos, ley. Anomos, sin ley, licencioso, digamos. Se da la licencia de hacer lo que le viene en gana, lo que quiere. En el libro del profeta Daniel hay una profecía que dice que en el último tiempo del mundo, en que aparecerá un rey que hará lo que él quiera, ¿no? Dice en Daniel 11:16, que se exaltará él mismo por encima de todo lo que es llamado Dios y que blasfemará contra el Altísimo. Daniel 7:25. Es casi, palabra por palabra, la profecía de San Pablo, por lo que San Pablo está citando la de Daniel. Como este impío será un sin ley que introducirá desorden, provocará e introducirá desorden, caos, sedición, tumultos y revolución, tanto en el orden temporal como en el espiritual. Por lo tanto, quien se lo oponga, quien lo retenga en su desarrollo, será su directo antagonista luego de su manifestación y debe necesariamente ser el principio de orden el que lo retenga, la ley de sujeción a Dios, la autoridad de la verdad y del derecho. Ese es el catejón, que representa todo eso. La ley de sujeción, principio de orden, autoridad de la verdad. Ahí está. Y esto nos da una pista importante para ver dónde se encuentra ese sistema y esa persona que impide la revelación del hombre de pecado. Pero antes veamos qué interpretaban los primeros padres sobre el tema. Tertuliano, por ejemplo, creía que era el Imperio Romano, el catejón, que era el gran principio de orden en el mundo que mantenía la tranquilidad en la tierra, la famosa Pax Romana, ¿no? Lactancio, posterior a Tertuliano, en su escrito, tenía la misma opinión. Ambos se unieron a los cristianos de su tiempo en el deber de orar por la preservación del imperio, porque lo veían como la barrera material contra esa irrupción del mal, del caos, que vendría sobre el mundo a la caída de Roma. Si Roma caía, entonces venía todo el caos, todo el barbarismo, todo eso, entonces, bueno, había que rezar para que se preservara el imperio. Aunque ese imperio era un imperio al comienzo pagano, ¿no? No estamos hablando del imperio a partir de Constantino. Y lo mismo enseñaba San Juan Crisóstomo y otros. Otra interpretación, dada por el griego Teodoreto, era que ese impedimento era la gracia del Espíritu Santo, el poder divino
que contenía la manifestación del hombre de pecado. Otros autores dicen que el poder apostólico o la presencia de los apóstoles era lo que lo retenía. Porque, por lo que sabemos justamente por las cartas a los tesalonicenses, los cristianos esperaban como algo inminente la venida del Señor, para que viniera a juzgar, y por lo tanto una pronta manifestación del anticristo, y pensaban que la presencia de los apóstoles en la tierra, por sus testimonios, por sus milagros, bloqueaban, por decirlo así, la completa manifestación del principio de apostasía, de esa rebelión espiritual. Y estas tres, posturas o formas o concepciones son, dice Cardenal Manning, parcialmente verdaderas y están en armonía una con otra. Y tomadas juntas dan una adecuada explicación. Pero, dice el cardenal, todos ellos escribieron en distintas épocas de la Iglesia y no podían entonces entender la profecía porque los acontecimientos del mundo son progresivamente y continuamente interpretados y explicados. Tienen que ser siendo interpretados, explicados de época en época. Y así sí se tiene significado mejor de las predicciones. Lo que decía también el padre Leonardo Castellani, decía, nosotros somos enanos, pero un enano que está parado sobre los hombros de un gigante, ¿no? De todos los que vienen los padres de la iglesia y demás, pero nosotros estamos todavía más arriba porque pues estamos más cerca. Entonces nada, vamos a dar por concluido aquí, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, estamos hablando de las tres interpretaciones que se hacían acerca de aquello que detiene, que obstaculiza al misterio de la iniquidad, cuyo, culmen de este misterio es la aparición del anticristo, del hombre de impiedad, del hombre de perdición también, siempre es el mismo personaje, que resume todo este momento, esta época. Entonces, hablamos, por empezar, el poder del imperio pagano de Roma, que era el que decíamos que era la barrera, según San Jerónimo sobre todo, fue sin duda una barrera contra la irrupción de ese espíritu de desorden anárquico, porque fue el principio de unidad, por el que las naciones se mantenían juntas. Y se organizó este imperio bajo la autoridad de una legislatura común y la ley romana, derecho romano, de un poderoso ejecutivo que era el imperio, el emperador, una gran soberanía con una jurisdicción administrativa por tribunales en todo el mundo. En todos lados había tribunales romanos, ¿no? Donde se aplicaba la ley romana. La paz de las naciones era mantenida entonces por la presencia, además, de ejércitos que permanecían en los distintos sitios. Eran las legiones romanas famosas que ocupaban todo el mundo. Las rutas militares desde Roma se irradiaban, atravesaban la tierra. Por eso también se decía que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Es que era el imperio, de ahí partían todos, y de ahí partían todas las legiones. Es decir, todo el mundo estaba en paz, la famosa Pax Romana, por esa presencia universal de ese poderoso imperio pagano. Terrible, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 19, como si fuera ese poder de hierro que devoraba, que trituraba las naciones, manteniéndolas sometidas como con una vara de hierro, ¿no? Dando paz al mundo así. Ciertamente que mientras mantuvo su fuerza, este imperio le fue imposible a este principio de desorden, esta revuelta, la apostasía, ¿no? La revolución, imponerse. Por lo tanto, en esos primeros cristianos
digamos, había razón, tenían razón en su interpretación que la oposición al espíritu anárquico, al espíritu de ilegalidad, era el espíritu de orden, de gobierno, de autoridad, de justicia, esa justicia de hierro que gobernaba las naciones. Así que hay por eso decía que todos son ciertos y se complementan. Pero además, no fue el imperio o solo Roma, sino el reino de Dios que descendió a toda la tierra. Desde Pentecostés, ese reino se extendió por todo el imperio con una autoridad mayor que la de Roma. Y a esto era cuando me refería en un audio anterior, cuando decía cómo el reino de Dios estaba actuando inadvertidamente en el mundo. Y sigue actuando inadvertidamente en el mundo. San León decía, a propósito de cómo la gracia, la providencia de Dios obra por medio de los acontecimientos y en los acontecimientos, decía esto textualmente, que el efecto de esa gracia innegable pudo ser difundida por todo el mundo. Preparó al imperio de Roma, cuya expansión se extendió los límites que abarcó la completa familia de todas las naciones. Porque fue una ajustada preparación para la obra divina, haciendo que muchos reinos se confederaran bajo un mismo imperio, de modo tal que la predicación del Evangelio pudiese así penetrar rápidamente a través de aquellas naciones a las que el gobierno de una ciudad, la ciudad de Roma, mantuvo en unidad. ¿Lo vemos? Es decir, es la providencia divina, porque hay todo un imperio que está todo unificado y que permite entonces que el Evangelio, el anuncio de salvación, se desparrame desde Roma a todo el mundo. Y eso es la providencia. Santo Tomás de Aquino, a propósito de esto, decía del Imperio Romano que no cesó, no dejó de serlo, pero que sí cambió de lo temporal a lo espiritual. Commutatum de temporali in spirituale. Fue entonces la Iglesia apostólica que, extendiéndose a todas las naciones, ya reunidas en ese imperio romano pagano, digamos que apuró el proceso, introduciendo en esas naciones una nueva vida. Es la Iglesia apostólica la que penetró con un nuevo principio de orden, distinto al principio de orden romano, con un nuevo espíritu de unidad, consagrando y transfigurando la unidad de las fuerzas materiales por las que habían sido puestos juntos. Es decir, había habido una fuerza de coacción y de cohesión, más bien de coacción de parte del imperio, y la cohesión de esa unidad la da ¿quién? Cristo. Es decir, transfigura esa unidad. Y les dio además una mente, una inteligencia, una ley, una voluntad, un corazón, por la fe que iluminó la inteligencia de todas las naciones para conocer al Dios verdadero. Por la caridad, además, que las unió en la unidad de una familia, por una fuente de jurisdicción que brotó de nuestro Señor y a través de sus apóstoles gobernó toda la tierra. Hubo entonces una legislatura espiritual de los apóstoles, la ley de Dios. Es decir, la ley romana por un lado, ahora tenemos la ley de Dios, que viene a través de los que transmiten esa ley de Dios, que es la que enseña a Cristo, la verdadera ley, y que enseña a los apóstoles y sus sucesores. Y hubieron tribunales junto a los tribunales de Roma. Junto a los tribunales de la fuerza de hierro, se erigieron los tribunales de la misericordia divina. Y este nuevo principio de orden, me refiero al cristiano, de autoridad, de sumisión y de paz,
hizo así su ingreso a este mundo. Lo poseyó, diríamos, del poder material del viejo imperio romano y lo llevó a una nueva vida, la vida celestial. Fue entonces eso lo que el Señor quería y pedía, la sal de la tierra. Ahí está. Es decir, la religión cristiana, la iglesia de Cristo, se transforma en la sal de la tierra. Y prolongó su existencia hasta un cierto periodo. Por eso es perfectamente cierto que este obstáculo, este catejón, significa también el Espíritu Santo. Porque la iglesia de Dios es la presencia del Espíritu Santo, incorporado, manifestado al mundo, en ese cuerpo visible que somos nosotros los bautizados, en unidad de esa iglesia de Cristo. Pero también está este impedimento, este obstáculo significa algo más. Recuerdo a este punto que estuvimos viendo las tres interpretaciones dadas por los padres de qué o quién es el obstáculo, el catejón, el que impide la completa manifestación del misterio de iniquidad personificado, como decía el anticristo. Significa algo más porque estos dos poderes, es decir, el poder de Roma, que es el poder temporal de Roma pagana, y el poder de la Iglesia, del Espíritu Santo, que es el poder espiritual, digo que de este nuevo reino sobrenatural de Dios, se juntaron. Estaban en todo el mundo, pero se juntaron en el centro. Se juntaron en la ciudad de Roma. Al comienzo estaban enfrentados, estaban cara a cara, en conflicto, digamos. Y luego, uno al lado del otro, en paz. Fueron dos potencias poderosas, una de la tierra, otra del cielo, una de la voluntad humana, otra de la voluntad divina, que se juntan en la arena. Porque por 300 años, pensémoslo bien, ¿no? El imperio martirizó a los pontífices de la Iglesia Católica. Es decir, ser nombrado pontífice, ser nombrado papa, era clavado que terminaba mártir. Todos los papas, primeros papas fueron todos mártires, por 300 años. Es decir, por 300 años luchó para extinguir ese nuevo, ese extraño huésped que tenía el imperio, para destruirlo, para saciarse de su propia sangre. Y por 300 años luchó en vano. Porque cuanto más la iglesia era martirizada, más las semillas de los mártires se multiplicaban, los nuevos cristianos, como diría Tertuliano, ¿no? Es decir, la iglesia se expandió, creció en vigor, en fuerza, en poder, en la misma proporción que el imperio pagano luchaba para destruirla. Más luchaba, más se fortalecía la iglesia. Parece una ley esa, y es una ley. Y al final, por eso, atención, la persecución que viene nos va a fortalecer. Y al final el conflicto terminó con la conversión del imperio a la cristiandad. Y por lo tanto, la entronización de la Iglesia de Dios en una supremacía sobre los poderes de todo el mundo. Entonces, ahí el derecho tuvo poder y supremacía sobre la fuerza. Y la autoridad de Dios prevaleció sobre la del hombre. Y los dos poderes se fusionaron y se volvieron una gran autoridad. El emperador, reinando desde su trono, dentro de la esfera de su jurisdicción terrenal, y el sumo pontífice, reinando desde un trono de más alta soberanía sobre las naciones del mundo. Hasta que Dios, en su providencia, quitó el imperio de Roma y lo plantó o lo trasplantó en las playas del Bósforo. Es decir, cuando en el siglo V termina el último emperador romano, no es Rómulo Augusto, no es sucedido por ninguno, y florece Constantinopla.
partió al este y dejó a Roma sin un soberano. Y Roma desde ese momento nunca tuvo, viviendo dentro de sus murallas, una soberanía temporal. Y aquella soberanía temporal, por la ley de la providencia, fue delegada al final en la persona del vicario de Cristo. Por cierto, es verdad que en los 3 siglos que van desde la conversión de Constantino hasta San Gregorio Magno, la turbulencia y el desorden, la invasión, la guerra, que afligieron a Roma y a toda Italia, el poder temporal del sumo pontífice estaba solo en su comienzo, pero hacia el siglo VII se estableció firmemente, y no antes, fue ese poder material del vicario de Cristo como soberano temporal sobre la ciudad donde habitaba, donde moraba. Es decir, ahí comienza también un poder temporal. Y ahí comienza a crearse por Europa el orden de la civilización cristiana. Es decir, los imperios, las monarquías cristianas, que confederadas mantienen la paz y el orden en el mundo. Es decir, lo que nosotros hemos llamado la cristiandad, la gran familia de naciones cristianas, de razas cristianas, organizadas y tejidas juntos con sus príncipes, sus legislaturas, por la ley internacional además, por los mutuos contratos, los tratados, las diplomacias. Todos se ligaron, se unieron en un cuerpo compacto, y esa fue la seguridad del mundo contra el desorden, contra las turbulencias, contra la anarquía. Es decir, aquí tenemos, en esta síntesis, dónde está en este momento, hasta ese momento de la historia, lo que podemos ir establecido, ese catejón, ese impedimento, esa barrera a la manifestación del desorden, de la anarquía demoníaca, digamos. Bueno, aquí dejamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Entonces hablábamos de la fusión del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, y entonces tenemos que, por estos 1200 años que fueron los de la cristiandad, la paz y la fecundidad y la perpetuidad de la civilización cristiana de Europa se lo debió solo a su consagración del poder y de la autoridad del gran imperio de Roma, perpetuado, preservado por la sal que fue espolvoreada desde el cielo y que continúa en la persona del sumo pontífice. Y en ese orden de civilización cristiana de la que fue el creador. Y así llegamos, o nos aproximamos, a una solución cuando se dijo que el poder que obstaculiza la revelación del hombre de iniquidad, del anticristo, es no solo una persona, sino un sistema. Y no solo un sistema, sino una persona. Y no es un juego de palabras. Es decir, en la cristiandad y su cabeza, en la barrera, y por lo tanto, en la persona del vicario de Cristo, y en la doble autoridad que como providencia divina investió, vemos el directo antagonista al principio de desorden. Es decir, de nuevo, ese poder que asume el Papa en esos 1200 años. Y cuando mantiene además el poder temporal junto al poder. Pensemos que era el Papa el que ungía al rey o al emperador. El que no conoce ni reconoce ley alguna, es decir, el anticristo no obedece a nadie más que a su voluntad, no tiene ningún antagonista en la tierra más directo que el vicario de Cristo, el Papa, que lleva en sí al mismo tiempo el carácter de realeza y sacerdotal, y representa los dos principios de orden, en lo temporal y en lo espiritual. El principio de monarquía o de gobierno
y el principio de autoridad apostólica. Por lo tanto, volvemos a aquellas tres interpretaciones. Se verifican en esto. Las tres interpretaciones se verifican en esto. Para repasar cuáles eran estos tres poderes, ¿no? Hemos dicho en algún audio anterior que era, unos creían los padres, como Tertuliano, incluso San Juan Crisóstomo, otros, que era el Imperio Romano. Otra interpretación, sobre todo del griego Teodoreto, era la gracia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, el divino poder que contenía esa manifestación del hombre de pecado. Y la tercera era el poder apostólico, es decir, la presencia de los apóstoles y luego sus sucesores. En definitiva, era la Iglesia, ¿no? Así que esas eran las tres interpretaciones. Por eso decíamos, las tres interpretaciones se verifican en esto que decíamos, ¿no? Ese Papa que es sucesor de los apóstoles, que está ahí actuando el Espíritu Santo y que resume en él lo que era el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano deja de estar ahí, él asume ese poder temporal. Entonces están ahí, en ese momento. En el lento curso del tiempo, a medida que la obra de los apóstoles maduraba, surgía lo que llamamos cristiandad, cumpliendo las profecías a la letra, manifestando que los apóstoles predijeron obstaculizaría el desarrollo del principio de desorden y la revelación de su jefe, de su cabeza, el anticristo. ¿Qué es entonces lo que en este momento retiene la manifestación de este poder anticristiano y la persona que lo va a esgrimir, ¿no? Que es el anticristo? Es el remanente, el resto de la sociedad cristiana que aún existe en el mundo. Es decir, cuando termina la cristiandad, queda ese resto esparcido, los cristianos, los verdaderos cristianos, la Iglesia. Porque pueden solo haber dos sociedades, la natural y la sobrenatural. La sociedad natural es aquel orden político que viene de la voluntad del hombre, sin relación con la revelación, con la encarnación de Dios. La sociedad sobrenatural, en cambio, es la Iglesia, comprendiendo aquellas naciones. Estamos hablando de lo que está diciendo además el canal Armani, estamos hablando del siglo XIX, donde todavía había naciones cristianas, porque hoy, ¿dónde las encontramos? Digo que siendo penetradas por el espíritu de fe y la unidad católica, en ese momento son fieles a la verdad, a los principios sobre los que se constituyó primero la cristiandad. Estamos hablando del siglo XIX, porque todos podemos hacer el comentario de donde estamos ahora parados, ¿no? Desde entonces, la fundación de Europa, el orden político, no estamos hablando de la Comunidad Europea, ¿no? Lejos de eso. Sino esta Europa cristiana, el orden político del mundo reposó ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el Dios hecho hombre, sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que todos los actos públicos de autoridad, todos se basaban en Él. Y aún el calendario que marca nuestros días, calendario calculado desde el año de salvación, o el año de nuestro Señor, Annus Domini, ¿no? Es decir, estamos en el 2019, pero ¿de dónde parte? De la era cristiana. Y con respecto a los actos públicos de autoridad, voy a contar algo personal. Estando en la Basílica de San Marco, en Venecia, entré al atardecer y me encontré con un canónigo que, dicho sea de paso, había sido un colaborador muy estrecho del Papa Luciani, Juan Pablo I, y me recordaba cuando se despide ahí, llorando, como que sabía que iba a un destino, ¿no? Se abrazaron y bueno, y me contaba, bueno, me hizo de guía
en la Basílica San Maravilla, que es la Basílica San Marco, o en español San Marcos, en italiano San Marco. Y bueno, me contaba, luego fuimos desde afuera, miramos el gran concilio, el consejo de la República de Venecia, la Serenísima, ¿no? Y me decía este canónigo sacerdote que cuando ellos emitieron una ley, esa ley no podía entrar en vigor si el consejo ese día no había asistido a misa. Todo el consejo tenía que asistir a misa. Fijémonos cómo estaba compenetrado lo espiritual en el gobierno temporal, ¿no? Es decir, la ley sancionada entraba en vigor cuando ellos, si ese día no habían ido a misa, estaba ahí como letra muerta, hasta que fueron a misa todo el consejo. Había un gran consejo y un pequeño consejo, ¿no? Bueno, y esto porque el orden bajo el que vivimos se basa en la encarnación, sobre la encarnación. El cristianismo es nuestra fundación. Y nosotros reconocemos las leyes reveladas por Dios, dadas en su Hijo encarnado, y por el Hijo encarnado, dado a los apóstoles, y los apóstoles a su vez que la dan al mundo. Y estos son los primeros principios de toda la legislación cristiana, de todas las sociedades cristianas, de toda, digamos, la sociedad cristiana. Justamente lo que estamos viendo ahora, siendo esto así, es la oposición de Cristo y el por qué, entonces ahora entendemos, se está legislando en contra. Porque la ley de aborto, por ejemplo, la ley de eutanasia, la ley del gaimonio, es decir, de la unión de homosexuales, son todas contrarias a la ley de Cristo. Todas. A la ley cristiana, al principio cristiano. Absolutamente lo opuesto. Entonces, esto es el minar absolutamente esta sociedad cristiana. Los embates últimos de este espíritu del anticristo que se está manifestando. Y que lo vamos viendo, pasando el tiempo casi no nos damos cuenta, va penetrando y cada vez más y a más y a más y a más. Y no va a dar marcha atrás, y no la da. No importa el gobierno que venga, lo hemos visto. No importa, no se da marcha atrás. Y repito, en la situación sobre el siglo XIX, y para los que hemos vivido en el siglo XX, por lo menos gran parte de nuestra vida, todavía esto era cierto. Por lo tanto, podemos en la pérdida dramática de estos hechos, ver cómo el misterio de iniquidad, o sea, el tiempo del anticristo, lo tenemos encima. Hemos perdido, estamos perdiendo absolutamente todo. Pero ya se lo veía asomar también en el siglo XIX. Y lo ve Cardenal Manning. Porque dice, a propósito de la sociedad cristiana y de su legislación, que en Inglaterra la religión es desterrada de la política. Y en Francia, y ahora en Austria, dice, estamos hablando de 1860 y algo, ¿no? Es declarado por acto público que el Estado no tiene religión. Hoy diríamos que el Estado es aconfesional. Estamos hablando ya del siglo XIX. Que todas las sectas participan igualmente de la vida política y del poder político. Y dice, no es mi juicio, son hechos. Estos son hechos. Vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.